Ahí está. Bueno, feliz día a los alumnos. Vamos a seguir con este ciclo de clases de repaso. Vuelvo a insistir en que estas clases no reemplazan el hecho de que el alumno tiene que ir a clase. Ven a saludar. Les presento a mi hijo Francisco, Hola. que me está acompañando en este momento. Está jugando con su tablet. Puedes ir a jugar si quieres. Mándale un saludo a los alumnos. Ya, hola. Pero Perdón, que ahí te está. vean. Hola, Eso. denle like. Denle like, suscríbanse, compartan el video a cualquier persona. Bueno, eh, esto es espontáneo, esto es absolutamente... Quiero hacerlo para, no sé, quiero que los alumnos les vaya bien en este semestre. Estoy pensando en mis alumnos, si les sirve a otros alumnos de otros profesores, estupendo. Pero como les digo, esto no reemplaza que el alumno vaya a clase, no reemplaza el estudio del manual que le recomiende su profesor, pero simplemente esto es un reforzamiento donde vamos, no importa, donde vamos a reforzar todas las instituciones de la parte general del derecho penal. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es, qué significa el método jurídico penal, y primero les voy a decir algo sobre las ciencias penales. El derecho penal sustantivo es lo que se conoce como el derecho penal material. El derecho penal adjetivo es el derecho penal formal, el derecho procesal penal. Entre ambos existe una estrecha proximidad. Por último, existe también el derecho penal denominado ejecutivo, que se refiere a la ejecución de las penas. Esto es lo que se llama derecho penitenciario. La naturaleza del derecho penal necesariamente nos lleva a concluir que es parte del derecho público, puesto que se construye sobre la base de los principios de autoridad y subordinación. Esto es, sus normas se imponen a los intereses de los particulares. El derecho penal forma parte del derecho interno, lo que no obsta a la existencia del denominado derecho penal internacional, que da origen a delitos de competencia internacional y a una jurisdicción universal. Recordemos que existe el denominado Tribunal Penal Internacional de la Haya, creado por el Estatuto de Roma. Revisen la ley 20.352. Por otro lado, el derecho penal tiene correspondencias con el derecho administrativo. Por ejemplo, el artículo 125, letra A del Estatuto Administrativo, hay una consecuencia que se llama la destitución. Las letras, artículo 12, letras E y F del Estatuto Administrativo, que son los requisitos para trabajar en la administración. El 27, el Código Penal, que contiene las penas accesorias y un largo etcétera. El derecho administrativo sancionador impone sanciones a cualquier ciudadano sin intervención de un juez independiente, con escasa intervención del afectado. Se discute si sus diferencias son cualitativas, es decir, que las infracciones administrativas no lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos, o cuantitativa, lea el artículo 20 del Código Penal. Lo último es lo que dice la mayoría de la doctrina, en el sentido de que la sanción propia del derecho administrativo es la multa administrativa, que se diferencia de la multa penal en que no es transformable en pena de reclusión, vea el artículo 49 del Código Penal, y como no son penas, no pueden constar en los antecedentes del afectado. Por último, el derecho disciplinario es una clase de derecho administrativo sancionador que rige exclusivamente a los funcionarios. Según la mayoría, no violaría el non bis in idem cuando el mismo hecho es también castigado por el derecho penal, puesto que su gravedad se aprecia de forma diferente. Digamos algo ahora sobre las ciencias penales en particular. Las normas que componen el denominado derecho penal objetivo vigente constituyen el objeto de la dogmática jurídico-penal, que se ocupa de la interpretación, de la crítica y de la sistematización. Crítica, recuerden lo que es lege lata, que se refiere a la búsqueda de exigencias político-criminales, de lege ferenda, son propuestas del derecho que debería ser, y las críticas de lege lata se refieren a las críticas del derecho vigente. La parte general se ocupa de las reglas aplicables a todo delito, la parte especial a las reglas de cada delito o grupo de delitos en particular.
La política criminal es la política del Estado para alcanzar sus fines, es decir, para enfrentar al delito. Esto es lo que podríamos llamar como política jurídica en el ámbito de la justicia penal, y si ocupamos una palabra se refiere a valores. La criminología es una ciencia fáctica que trabaja de manera empírica el delito, el delincuente, la víctima y el control social. Su objetivo es conseguir un grado tolerable de control de la criminalidad por medio de la prevención y del tratamiento. Si ocupamos una palabra, hechos. Ahora hablemos de una evolución, vamos a decir algo sobre una evolución histórica del método jurídico penal. El positivismo surge de la revolución industrial, persiguiendo la evolución social y racional del ser humano. Utiliza el método inductivo, es decir, un análisis de lo particular a lo general. El positivismo criminológico realizó estudios empíricos respecto al sujeto criminal. Recuerden a Lombroso, googleenlo. Niegan el libre albedrío, afirman el determinismo, a diferencia del finalismo. El positivismo jurídico. Esta clase de positivismo, por su parte, centra su estudio en la ley, pues podría ser sociológico y normativista. El sociológico, von List, postula que el derecho penal es interdisciplinario. Así habla de dogmática, al análisis empírico del delito, análisis dogmático del delito, el estudio científico del delito, la criminología se refiere al análisis empírico del delito, y la política criminal a una crítica del derecho penal vigente. Tenemos el positivismo jurídico normativista, Winding, sostiene que los principios jurídicos solamente se pueden determinar en la ley. El modelo postulado planteado por List-Velling estableció el causalismo. Daba supremacía a la acción por sobre los demás elementos del delito debido a su naturaleza, entre comillas, naturalística. El neocantismo, por su parte, distingue entre ciencias del ser, que son las ciencias naturales, y del deber ser, que son las ciencias del espíritu, de la cultura. Consulten a Metzger. Incorpora cambios al delito a través de elementos valorativos. Los modelos autoritarios, por su parte, nacen como una forma de relacionar el sistema penal con la realidad política de la sociedad. Por ejemplo, la Revolución Rusa, la Escuela de Kiel en Alemania. El finalismo, por su parte, plantea que los comportamientos no pueden ser alterados porque se fundamentan en estructuras lógico-ontológicas, válidas en todo tiempo y lugar, fundadas en la acción final y en la no exigibilidad de otra conducta, conceptos que son prejurídicos. A diferencia del neocantismo, entonces, el finalismo sostiene que el intérprete no puede modificar el objeto, puesto que no puede realizar alteraciones en base a sus valoraciones. Consúltese Welser. Por último, el denominado normativismo, los funcionalistas, se fundamenta en la eliminación de referencias naturalísticas u ontológicas. Busca criterios normativos elaborados a partir de las ciencias sociales. Para Jacobs, esto es lo que se conoce como funcionalismo radical, lo esencial es la estabilización social y la institucionalización de las expectativas, es decir, la norma crea procesos de comunicación que pretenden confirmar las expectativas de los individuos. Lo decisivo es la protección de la vigencia de la norma. Así, según él, la pena busca restablecer la confianza en los ciudadanos. Según Roxin, esto es lo que se conoce como funcionalismo moderado, el derecho penal se estructura teleológicamente, esto es, a través de finalidades valorativas. Recurre a una orientación político-criminal que normativiza todo el sistema. ¿Qué implica esto? En la acción, solo se atribuye al sujeto la conducta que sea manifestación de la personalidad. En el tipo, se refiere a una materialización del principio de legalidad. Esto es, busca un fin preventivo general y dar cumplimiento al principio de culpabilidad. La antijuridicidad, el injusto, se refiere a solucionar colisiones de intereses
sirve como punto de unión de las consecuencias jurídicas y relaciona el derecho penal con todo el ordenamiento jurídico, pues integra valoraciones. La culpabilidad, que denomina responsabilidad, se trata de determinar si el sujeto merece o no una pena a través de una necesidad preventiva. Hablemos ahora de Hassemer, lo que se conoce como funcionalismo formalizado. Su fundamento es en la filosofía de la Ilustración. Sostiene un sentido sociológico del derecho penal, el cual tiene por función mantener y garantizar el control social por medio de un derecho nuclear, que se denomina mínimo. Hoy en día se percata una expansión del derecho penal, por ejemplo los delitos de peligro abstracto, que se refieren a una criminalización de delitos de escaso contenido lesivo, muchos delitos imprudentes, disminución de garantía, etcétera, que se refiere a una mengua de los límites tradicionales del Estado de Derecho. Se pone en duda que el sistema garantista responda a las necesidades político-criminales del presente, con la eterna discusión seguridad ciudadana versus garantía. Propuesta de lo anterior es el denominado derecho penal del enemigo. Citemos a Jacobs. La sanción característica es la privativa de libertad y pretende una flexibilización de las garantías político-criminales y de imputación, que vamos a denominar clásicas, para enfrentar a los enemigos de la sociedad, aquellos cuyo oficio los aparta del derecho de forma duradera. Reincidente, la habitualidad, la profesionalidad delictiva, organizaciones criminales, etcétera. Este sistema se caracteriza por un adelantamiento de la punibilidad, por el establecimiento de penas muy graves, las garantías se relativizan o incluso se eliminan. Para nosotros carecería de legitimidad por las siguientes razones. Primero, es una manifestación del derecho penal de autor. En segundo lugar, las dimensiones de las amenazas no son reales y la pena pasaría a ser simbólica. Eso es todo lo que quería decirles a propósito de una breve, muy breve evolución del método. Ven a despedirte, Francisco. Adiós. Ojalá les sirva. Denle like, por favor, recuérdenlo, denle like, suscríbanse, por lo menos dejen un comentario que si le dieron like digan hashtag #like y esas cosas. Chao. Ya, chao. Chao.